Hay sonidos que el tiempo no consigue borrar. Ecos que, aun cuando todo ha terminado, siguen resonando en algún rincón del alma. Esta historia nos lleva a claustros silenciosos, manuscritos olvidados, y a un crimen que no gritó, pero sí susurró en las sombras. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Y ahora, cierra los ojos, afina el oído y escucha con atención, porque el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Empieza el misterio. Aquella tarde de octubre caía con una delicadeza gris sobre los cristales de Baker Street, como si la ciudad misma hubiera decidido hablar solo en susurros. Holmes se hallaba en su sillón habitual, inmóvil como una figura de marfil tallado, la vista fija en una partitura de Bach que examinaba con la atención que otros reservarían para un cadáver. Yo, por mi parte, me había resignado a la lluvia y al silencio, sumido en la lectura intermitente de una novela francesa cuya trama no lograba atrapar mi mente del todo. Fue en ese clima de calma sin promesas que se oyó el timbre de la puerta principal. Un sonido discreto pero firme, como quien no desea interrumpir, pero tampoco puede esperar. La señora Hudson nos anunció, apenas un momento después, que un caballero extranjero pedía audiencia urgente con el señor Holmes. No era raro, desde luego, que los extraños llamaran a nuestra puerta con rostros desencajados y sobres llenos de amenazas. Sin embargo, hubo algo en el tono de su voz, ese matiz de contención grave, que me hizo levantar la vista del libro y mirar a Holmes. Él ya estaba de pie. El caso, lo supe en ese instante, acababa de comenzar. El visitante era un hombre de estatura mediana, vestido con sotana de paño oscuro y una capa empapada por la lluvia. Su rostro, delgado y alargado, mostraba una serenidad difícil de interpretar, ni ansiedad ni sumisión, sino algo más contenido, como si cada palabra que aún no había dicho estuviese sujeta por un voto invisible. Llevaba consigo un pequeño maletín de cuero desgastado, que sostenía con ambas manos, como si ocultara algo frágil. «Mi nombre es Gerhard Vogel», dijo con un leve acento suizo, sin levantar demasiado la voz. «Vengo en representación de la abadía de San Galo, en Suiza, y traigo algo que quizás requiera de su singular capacidad». Holmes no le ofreció asiento de inmediato. Lo observaba como un médico examina al paciente antes de oír su dolencia. Yo, mientras tanto, no podía evitar notar una campanilla plateada que colgaba del borde interior de su sotana, y cuyo leve tintineo parecía acallar incluso el repiqueteo de la lluvia. Sin mediar explicación, Vogel abrió su maletín y extrajo una carta cuidadosamente envuelta en un paño de lino blanco, como si se tratara de una reliquia. La depositó sobre la mesa baja con una lentitud reverente. «Esta carta llegó a mis manos de forma anónima hace 4 noches», dijo, «y contiene, o al menos insinúa, un hecho que nunca debió haber ocurrido entre los muros de un monasterio». Holmes desplegó el paño con pulcritud y tomó el papel sin guantes. Lo examinó sin leerlo aún, como si el secreto residiera primero en su textura. Luego, con la atención precisa de un cirujano, recorrió con la mirada las pocas líneas escritas en latín quebrado. No había firma, no había fecha. Tan solo una frase destacaba, subrayada con una línea de tinta marrón. Entre las campanas se robó lo que el silencio debía guardar. Holmes frunció los labios, no en gesto de desagrado, sino de creciente interés. Yo, por mi parte, sentí un escalofrío involuntario. Había algo en esa alusión al silencio que me recordaba la forma en que la culpa suele disfrazarse de obediencia. Holmes no soltó la carta de inmediato. La sostuvo entre sus dedos por un instante más largo de lo habitual, como si en la materialidad del papel pudiera leerse algo que no estaba escrito. Luego lo acercó suavemente a su nariz y aspiró. «Cera de abeto», dijo, «y restos de hollín.
Este papel ha sido expuesto al calor de una vela antigua, no de cera industrial, sino litúrgica. Y observe usted, Watson. Aquí, en las esquinas, óxido. Como si hubiera estado guardado en una caja de hierro envejecido. Curioso, ¿no? Bogle asintió lentamente, sin apartar la vista de Holmes. Ese documento fue encontrado detrás del órgano mayor, explicó. Envuelto en el paño y escondido bajo el mecanismo de fuelle. Nadie lo había tocado en años. Entonces no lo colocó cualquiera, murmuró Holmes, sino alguien que conoce los rincones donde ni la devoción limpia ni la sospecha se asoman. Yo sentía que algo se deslizaba ya por debajo de la superficie de esta visita, como el eco de un crimen sin nombre aún. Holmes, sin decirlo, ya lo percibía también, y su mirada no estaba puesta en el papel, sino en la mente que lo había dejado allí. Mientras Holmes guardaba la carta de nuevo en su envoltorio, mis ojos se detuvieron, casi por azar, en la pequeña campanilla que colgaba discretamente del cinturón de Bogle. No era más grande que la palma de una mano, y sin embargo, su presencia se imponía como un símbolo que nadie había mencionado. ¿Puedo?, pregunté, señalándola con una leve inclinación de cabeza. Bogle asintió. Tomé el objeto con cuidado. Al moverlo apenas, el sonido que produjo fue claro y agudo, pero con un temblor en la resonancia, como si el metal llevara dentro un secreto mal dormido. No era el sonido de una campana cualquiera. Era más íntimo, más humano. Se utiliza en ciertas liturgias menores, explicó Bogle, particularmente cuando el abad entra en oración solitaria. Nadie más debe oír ese sonido, salvo Dios. Aquellas palabras me impactaron más de lo que admití en ese momento. Años después, aún recuerdo ese tono, ese breve repique que pareció instalarse en algún rincón escondido de mi memoria, allí donde guardo no las pistas, sino las sensaciones que preceden a lo irreparable. Holmes no tocó la campanilla, pero yo noté que, mientras Bogle hablaba, él cerró los ojos un segundo más de lo necesario. Y supe entonces, con la certeza que solo da la costumbre, que ese sonido, por breve que fuera, ya había encontrado su lugar en el enigma que se avecinaba. El trayecto hasta la abadía de San Galo fue, incluso para los estándares de Holmes, inusualmente silencioso. Atravesamos los valles helados del este suizo bajo una niebla espesa que parecía arrastrar consigo siglos de recogimiento y represión. A medida que ascendíamos, el sonido del mundo moderno se desvanecía, sustituido por un murmullo bajo que no sabíamos si provenía del viento o de la propia piedra de las montañas. Al divisar finalmente las torres de la abadía, sentí, como otras veces antes en presencia de estructuras tan antiguas, esa mezcla de reverencia y desconfianza que solo los lugares consagrados al silencio provocan. Bogle nos recibió en la puerta lateral, con una inclinación de cabeza y sin más palabras que una fórmula de bienvenida en latín. Holmes, envuelto en su abrigo de viaje, no dijo nada mientras cruzábamos el claustro, pero noté cómo su mirada recorría cada vitral, cada capitel desgastado, como si midiera no su belleza sino su utilidad para esconder secretos. Había algo extraño en el aire, más allá del incienso o la humedad, una ausencia, una tensión contenida, como si el lugar mismo aguardara a ser interrogado. El prior Ambrosius nos recibió en una sala anexa al refectorio, iluminada apenas por la luz cenicienta que se filtraba a través de una ventana de celosía. Su aspecto era sobrio, casi incoloro, y su voz tenía esa cadencia pausada de quien ha sustituido la prisa por el rito. En esta casa, dijo, tras los saludos de rigor, no ocurren robos, somos guardianes de lo eterno, no comerciantes de lo mundano. La afirmación, pronunciada sin crispación, no logró ocultar lo que Holmes ya había percibido. Una ligera dilatación en las pupilas del prior, un titubeo apenas visible al cruzar las manos sobre la mesa. No era negación, sino una forma de defensa.
Sin embargo, replicó Holmes, lo eterno también puede ser vulnerable al descuido de los hombres. Ambrosius no respondió. Bajó la vista y guardó un silencio que, más que devoción, evocaba contención. Yo observaba a Holmes con creciente atención. Sabía, por experiencia, que su oído era especialmente agudo para detectar lo que no se decía. Y en ese cuarto de piedra y silencio, el mutismo del prior hablaba con más fuerza que sus palabras. Fue Vogel quien nos condujo, al caer la tarde, por un pasillo angosto hasta el corazón del archivo. Las paredes rezumaban humedad, y la luz titilante de un candil apenas alcanzaba a delinear las estanterías repletas de pergaminos encuadernados en cuero agrietado. Aquí estaba, dijo con voz baja, deteniéndose frente a una sección vacía, entre dos códices numerados. El Annales Scriptorum Occultorum, un manuscrito del siglo XIII, citado pero nunca reproducido. Esta mañana ya no estaba. La puerta del archivo permanecía intacta, la cerradura sin signos de forzamiento. Solo el hermano Adrian, según nos explicó, tenía acceso directo. Pero había más. El libro no figuraba oficialmente en el catálogo. Su existencia era conocida solo por algunos. ¿Por qué ocultar su desaparición?, pregunté. Vogel me miró con una tristeza pausada. Porque hay palabras que, una vez pronunciadas, ya no pueden desoírse. El hermano Adrian vivía en una celda retirada, junto al campanario occidental. Nos recibió de pie, con las manos entrelazadas, la espalda recta como si aún respondiera a una disciplina militar ya lejana. Su rostro, surcado de arrugas finas, no transmitía sumisión, sino una quietud casi inquietante. No habló. De hecho, no había hablado en un año. Según Vogel, desde una noche de tormenta en la que cayó del campanario, y aunque sobrevivió sin fracturas visibles, emergió mudo desde entonces. Ni médicos ni oración lograron recuperar su voz. Holmes lo saludó con respeto, y luego pidió permiso, mediante gesto claro, para inspeccionar el acceso a las campanas. Adrian asintió y entregó, sin vacilación, una pequeña llave de bronce. Observé entonces cómo Holmes se detenía a mirar el rostro del monje, buscando algo que no fuera físico. Y por un momento, cuando el sonido lejano de las vísperas resonó desde el otro extremo del claustro, vi a Adrian cerrar los ojos brevemente, como si cada campanada fuese un recuerdo que aún dolía. El acceso a la sala de campanas se hallaba tras una puerta estrecha de madera vieja. Holmes subió primero, sin apuro, inspeccionando cada peldaño como si esperara hallar huellas en el tiempo mismo. Yo lo seguí en silencio, atento a sus movimientos. Al llegar, señaló con la punta de su bastón una esquina oscura del suelo, donde el polvo acumulado había sido alterado. Se inclinó, recogió algo diminuto y me lo mostró entre los dedos, una hebra de lana roja, casi imperceptible. No es parte del hábito de los monjes, murmuró. Y mire usted aquí. Señaló una mancha casi seca en la base del engranaje del badajo principal. La frotó con un pañuelo y luego lo olfateó brevemente. Aceite mecánico, no el que se usa para el mantenimiento litúrgico. Este es más denso, más urbano. Yo sentí una punzada de inquietud. Holmes no había encontrado aún culpables, pero las cosas comenzaban a alinearse. Y como siempre, no lo hacía desde lo obvio, sino desde lo sutil. Un hilo olvidado, una sustancia fuera de lugar, una intención escondida en los márgenes del ritual. A medida que avanzaba la tarde, la figura del hermano Adrian se hacía más compleja. No hablaba, no negaba, pero tampoco parecía temer. Había en su silencio algo que Holmes no dejaba de observar. Esa noche, en el comedor de huéspedes, mientras los demás se retiraban en fila ordenada, Holmes me habló en voz baja, como si sus pensamientos fueran tan densos como la piedra que nos rodeaba. El hermano Adrian fue soldado en su juventud, dijo.
prusiano. Participó en la campaña de Crimea. Dato curioso para un monje benedictino, ¿no le parece? Asentí, sin entender del todo hacia dónde se dirigía. ¿Y qué deduce usted de eso?, pregunté. Que ha conocido el peso de la obediencia y de la culpa, lo cual lo convierte tanto en testigo útil como en sujeto peligroso. La palabra peligroso no era habitual en el vocabulario de Holmes cuando hablaba de religiosos. Eso bastó para que mis pensamientos se alteraran. ¿Cree que fue él quien sustrajo el códice? Holmes negó con la cabeza, casi con desdén. No, pero creo que ha visto más de lo que admite. Y que alguien, en este lugar, sabe que su silencio es tan valioso como el manuscrito desaparecido. Me quedé en silencio. En aquella abadía, las paredes no hablaban. Pero el pasado pesaba como plomo. Hay lugares que parecen más viejos que el tiempo, y la torre de las campanas de San Galo era sin duda uno de ellos. Se alzaba, adusta y apartada, como un testigo olvidado entre la piedra y la niebla. Fue Holmes quien sugirió, sin mediar discusión, que subiésemos a inspeccionarla. No hubo objeción por parte de Vogel, aunque noté en su rostro un leve gesto de sorpresa que no alcanzó a convertirse en protesta. Ascendimos por una escalera de caracol, húmeda y resbaladiza, donde el silencio parecía tener un peso propio. Cada peldaño rechinaba como si no hubiese sido pisado en años, aunque Holmes, como era su costumbre, escuchaba no el crujido, sino la pausa entre crujidos. Su atención no estaba en el cielo al que nos dirigíamos, sino en los resquicios de la piedra que lo sostenía. No sé por qué, pero mientras subíamos recordé la carta. Entre las campanas, decía. No bajo, ni junto a ellas. Entre. Era una preposición incómoda, que sugería cercanía con algo que debía ser sagrado y, sin embargo, había sido mancillado. Cuando llegamos al nivel intermedio, Holmes se detuvo de pronto. El aire olía distinto allí, menos a humedad, y más a secreto. Fue en ese instante, a mitad del ascenso, cuando se produjo un fenómeno que aún hoy me cuesta describir sin vacilar. Las campanas, que marcaban el paso del tiempo con una cadencia ritual e inmutable desde que llegamos, detuvieron su ritmo de forma abrupta. No fue un silencio total, sino un vacío repentino, como si un aliento se hubiese contenido en mitad de una frase. Holmes levantó ligeramente la cabeza. Yo sentí cómo se tensaba, como si la estructura misma del monasterio hubiese perdido una nota esencial de su partitura diaria. Luego, con esa calma que a veces roza lo inquietante, murmuró: «Ese tañido no ha concluido, ha sido interrumpido». Nos quedamos allí unos segundos, inmóviles, escuchando. Y entonces, como si nada hubiese ocurrido, las campanas reanudaron su repique. El sonido era el mismo, pero algo había cambiado en él. Algo imperceptible salvo para quien lo escuchaba con la atención de un violinista afinando una cuerda. «Alguien está allí arriba», dije casi sin pensar. Holmes no respondió. Continuó el ascenso, y su mano se deslizó por la barandilla como si buscara rastros invisibles. El crimen, pensé, no siempre deja manchas. A veces se oculta en una sola nota que falta. Al alcanzar la sala de las campanas, me vi invadido por una sensación que no sabría explicar. No era solo la altura ni el peso del bronce suspendido sobre nuestras cabezas, sino algo más denso, más íntimo. La certeza de que no estábamos solos, aunque nadie se viera. Holmes se agachó casi de inmediato, sin decir palabra, y con la manga recogida comenzó a trazar una línea en el polvo que cubría el suelo de madera. Era un polvo fino, sedimentado con el tiempo, intacto salvo por una serie de marcas que interrumpían su uniformidad. Eran huellas, pero no de zapato completo, más bien el borde de una suela. Quizás alguien había caminado de puntillas, o con la intención expresa de no dejar más que lo necesario. «Esta capa tiene décadas sin ser tocada»,
dijo Holmes. Lo que vemos aquí ocurrió hace pocos días, tal vez horas. Me incliné para mirar más de cerca. Las huellas se dirigían hacia una de las ventanas estrechas y allí se detenían. Holmes acarició el marco de piedra con la yema de los dedos y luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con esa intensidad que solo mostraba ante la cercanía de una verdad esquiva. Fue junto a la campana mayor donde Holmes se detuvo por más tiempo. Se incorporó con lentitud, observando el borde interior del badajo como si esperara que el bronce le hablara. Luego, sin advertencia, extrajo su lupa y la sostuvo a escasos centímetros del metal. «Aquí», dijo, señalando un punto oscuro apenas visible. Una gota de cera endurecida. Y mire usted, Watson, sobre la superficie, una huella dactilar parcial. No reciente, pero tampoco antigua. Me incliné para verla. Era tan leve que parecía más una imperfección del metal que una marca humana, pero Holmes, como siempre, veía lo que otros pasábamos por alto. Pasó un pañuelo limpio con cuidado, capturando la muestra, y la guardó en su bolsillo interior. «¿Qué clase de cera?», pregunté. «Cera blanca litúrgica», respondió. «La misma que se emplea en las ceremonias nocturnas, pero esta no fue derramada por devoción. Fue utilizada para adherir o sellar algo y luego retirada. Mal, por cierto. El sonido de la campana, comprendí entonces, no solo había sido manipulado, había sido corregido. Lo que no debía oírse fue tapado con un repique. Y lo que debía permanecer oculto vibraba aún en el bronce. Holmes se apartó de la campana y dirigió su atención hacia una trampilla de madera situada en un rincón oscuro de la sala. El polvo alrededor de ella había sido removido, y las bisagras presentaban un brillo inusual, como si hubiesen sido engrasadas recientemente. «No está en los planos», murmuró. «Este acceso no figura en el croquis que nos mostró Vogel, lo que significa que alguien más lo conoce y lo utiliza». Levantó con cuidado la trampilla y reveló un pasadizo angosto que descendía de forma abrupta entre las vigas del techo. Una ráfaga de aire húmedo ascendió desde el fondo, junto con un tenue aroma a pergamino viejo. «Conduce directamente al archivo», dijo, más para sí que para mí. «Evita el pasillo principal y permanece cubierto por los repiques. Si alguien descendiera por aquí durante el oficio, ningún oído lo notaría». Me quedé observando aquella abertura y sentí un vértigo que no era físico. Comprendí que la torre no era solo un lugar de oración. Era también una máscara, un instrumento doble que podía elevar plegarias o encubrir delitos, según quién y cómo lo tocara. Holmes cerró la trampilla sin hacer ruido y se volvió hacia mí con su expresión más sobria. «Las campanas, Watson, no solo han marcado el tiempo, también han ocultado los actos que lo han deformado. Aquella noche, de regreso en nuestra celda de huéspedes, apenas pude conciliar el sueño. El aire del monasterio, que en días anteriores me había parecido sereno, ahora se sentía cargado, como si los muros estuvieran al tanto de nuestra pesquisa y susurraran entre sí cuando nadie los miraba. Me quedé despierto largo rato, escuchando, y comprendí, con un estremecimiento difícil de poner en palabras, que el sonido, esa constante vertical que acompaña nuestras vidas, también podía ser manipulable. Las campanas, pensaba, han sido símbolo de claridad espiritual, de anuncio, de comunión. Pero en San Galo habían servido de velo. Recordé el instante exacto en que el repique se detuvo, esa pausa, ese hueco apenas perceptible donde lo sagrado fue interrumpido. Holmes había escuchado no el sonido, sino su ausencia, y yo comenzaba a entender por qué. ¿Hasta qué punto puede una tradición milenaria ser utilizada como instrumento de encubrimiento? ¿Cuántos crímenes se habrían cometido a la sombra del ritual, protegidos por la fe de quienes jamás se atreverían a desconfiar? Antes de dormirme,
si es que llegué a hacerlo del todo, me pareció escuchar un tañido único, breve, aislado. No supe si fue real o memoria, pero algo en su resonancia me hizo pensar que, esta vez, el eco no repetía, sino que escondía. La velada había descendido sobre San Galo con un recogimiento casi litúrgico. Las paredes del monasterio parecían absorber la luz que aún resistía, y el silencio de los claustros se había adueñado también de nuestros pensamientos. Fue en ese ambiente de contención y piedra que el señor Vogel, con los ojos fijos en la llama temblorosa de una vela, nos habló sin preámbulo. «El códice desaparecido», dijo, con voz apenas más alta que el murmullo del viento en las vidrieras. Contenía más que crónicas religiosas o registros de archivo. Hablaba de nombres. Nombres borrados a propósito. Holmes no lo interrumpió. Yo sentí, con esa mezcla de inquietud y fascinación que nos acompañaba en cada caso, que algo profundamente humano se deslizaba bajo aquella revelación. No era solo un robo de biblioteca, sino una herida larga, cuidadosamente sellada durante generaciones. Un inquisidor, en el siglo XIII, continuó Vogel, ordenó la eliminación de ciertos registros relacionados con nacimientos ilegítimos. Nobles ingleses. Una línea de sangre que debía desaparecer de los libros, pero que, irónicamente, sobrevivió en los márgenes del códice. Afuera, una campana menor sonó una vez. Y en ese eco, que pareció no llegar del todo, sentí que algo antiguo y secreto acababa de respirar. La figura del inquisidor mencionado por Vogel adquirió una nitidez perturbadora en nuestra conversación. No era un nombre legendario ni parte de ningún martirologio conocido, sino un hombre con una tarea precisa: borrar. No herejías, sino herencias. No dogmas, sino vínculos de sangre que podían avergonzar a familias de influencia incalculable. El códice lo llamaba Frater Aegidius, explicó Vogel. Un monje viajero, formado en Canterbury, que actuaba con la autoridad silenciosa de Roma, pero sin dejar constancia oficial de sus actos. Los márgenes del manuscrito contenían anotaciones posteriores, trazadas por manos distintas, en fechas diversas. Una de ellas, la más legible, hacía referencia a un hijo oculto de Belstonae, acompañado por un símbolo heráldico tachado, un león sin corona, medio borrado. Holmes tomó nota de cada detalle sin levantar la pluma del papel. Una limpieza genealógica, dijo finalmente. Silenciosa, meticulosa. El pasado como amenaza, no como legado. Yo me pregunté cuántas veces la historia, disfrazada de fe, había servido para proteger intereses tan mundanos como un apellido. Y comprendí que el crimen que investigábamos no era nuevo. Era simplemente la repetición elegante de un pecado antiguo, el deseo de que lo invisible permanezca así, incluso a costa de la verdad. Holmes, al retirarse esa noche a sus notas, no pronunció palabra durante largo rato. Lo observé inclinarse sobre una hoja en blanco, y su mano trazó, con inusual lentitud, una sucesión de nombres, fechas y flechas descendentes. No era un esquema criminal, sino un árbol, uno que, al parecer, había sido podado a conveniencia. La casa de Belstone, dijo por fin, es antigua incluso entre las familias antiguas. Poseen tierras en el condado de Kent desde tiempos previos a Enrique IV. Han estado en Westminster, en Whitehall, en el Ministerio de Guerra, y en las sombras también. El códice, tal como lo describía Vogel, contenía la única mención no oral de un nacimiento oculto dentro de esa línea. Un hijo ilegítimo que, si reconocido, habría alterado el orden de sucesión y la propiedad de 3 fincas mayores. ¿Pero por qué ahora?, pregunté. Porque el último vizconde ha muerto sin descendencia directa, respondió Holmes, y el testamento, según lo que he seguido de la prensa británica, ha sido motivo de un litigio reciente. El momento es perfecto para destruir toda prueba alternativa. Era extraño, pensé,
que el crimen comenzara no en un despacho de abogados, sino en la sacristía polvorienta de una abadía suiza. No fue difícil para Holmes, incluso desde la distancia, acceder a las minucias legales que rodeaban la muerte de Lord Belstone. A través de un telegrama enviado esa misma noche al bufete de un viejo conocido en Londres, supimos que el testamento del vizconde había sido modificado apenas 6 semanas antes de su fallecimiento. Una cláusula añadida por recomendación familiar. Leyó Holmes en voz baja, examinando la copia enviada por cable. En ella, toda la herencia se transfiere a su sobrino Julian, salvo que surja un heredero legítimo oculto, en cuyo caso se invalidará por completo. Me sentí atrapado entre asombro y sospecha. ¿Y si el códice desapareció para eliminar justo esa posibilidad? No es solo una posibilidad, Watson, dijo Holmes, con una calma casi glacial. Es una necesidad. Si alguien sabe que ese códice menciona, aunque sea veladamente, la existencia de una rama ilegítima que ahora podría reclamar la herencia, entonces robarlo no es una acción pasional, sino administrativa. Esa última palabra me heló, porque pocas veces un crimen me había parecido tan meticulosamente racional, tan pulcramente ejecutado. Como si la historia misma, encuadernada en pergamino, hubiese sido estrangulada para preservar una versión más cómoda de la verdad. La revelación más inesperada de aquella jornada, sin embargo, llegó de un rincón olvidado de la biblioteca monástica. Mientras Holmes hojeaba un breviario del siglo XVII, uno de tantos que se usaban aún en los oficios nocturnos, notó algo anómalo en el lomo, el escudo de armas de una familia inglesa, bordado en hilo ya desvaído. «¿Belstone?», murmuré al ver el león rampante, esta vez coronado. Holmes asintió con leve gesto, y comenzó a revisar las páginas, no con afán devocional, sino como quien rebusca entre las capas de un disfraz. Fue así como encontró, entre el Salmo 77 y un himno pascual, un recorte de periódico cuidadosamente doblado. Era de The Times, fechado hacía 3 años. En él se narraba, con tono reservado, la existencia de un proceso legal interrumpido. Sospecha de falsificación en testamentos nobiliarios. El nombre del notario era el mismo que figuraba en el nuevo documento de Lord Belstone. «Demasiada coincidencia», dijo Holmes, devolviendo el recorte al breviario. «El pasado siempre deja cabos sueltos, pero a veces los esconde entre oraciones». No respondí. Me sentí, por un momento, como si la fe misma fuera cómplice involuntaria de una historia de ambición cuidadosamente silenciada. Aquel nombre, Belstone, comenzó a adquirir para mí un peso que excedía la genealogía. No era solo una familia inglesa, ni siquiera un linaje amenazado. Era un eco, una presencia que parecía resonar en cada rincón de la abadía, como si las campanas mismas pronunciaran su sílaba final en cada repique. Pensé en el sonido interrumpido que Holmes había notado días antes, en la pausa imposible durante el oficio, en el susurro de un nombre que se repite donde nadie se atreve a nombrarlo. Hay algo profundamente inquietante en el intento humano de borrar lo que ya ha sucedido. Porque, tarde o temprano, los nombres no nombrados regresan. Lo hacen como sombra, como herida o como revelación. Lo hacen por sangre o por manuscrito. Holmes, por supuesto, no compartía mis inclinaciones filosóficas. Para él, el nombre Belstone era una clave más en el tablero. Pero yo, que aún creía en las palabras no dichas, sentía que lo que estaba en juego no era una herencia, sino el precio de silenciar una historia que nunca dejó de latir. Y comprendí que, en San Galo, las campanas no llamaban al rezo, llamaban al pasado. Y alguien, desde las sombras, intentaba silenciarlas. Fue al mediodía, mientras Holmes revisaba por tercera vez los registros del archivo desaparecido, que se anunció la llegada de un visitante procedente de Inglaterra. El eco de pasos firmes en el claustro
precedió a la figura de un hombre alto, vestido con sobria elegancia, que parecía no inmutarse ante la severidad del entorno. Julian Bellstone. Se presentó con voz clara, casi musical. Sobrino del difunto vizconde. He venido a ofrecer mi colaboración a esta venerable comunidad, en memoria de mi tío, quien sentía profunda estima por sus fondos bibliográficos. Había algo estudiadamente modesto en su actitud, como si la humildad fuese una prenda que llevaba con exceso de esmero. Holmes lo saludó con cortesía, pero su silencio se prolongó medio segundo más de lo habitual, lo suficiente para que yo advirtiera su reserva. Julian fue conducido a una celda de huéspedes, y poco después expresó su interés en participar de los oficios y visitar los archivos históricos. Dijo haber estudiado paleografía en Oxford, aunque no mencionó ningún profesor concreto. Yo no supe qué pensar. Era educado, generoso en sus palabras, y sin embargo, sentí que su presencia introducía una nota extraña, como si en la partitura del monasterio se hubiese deslizado una disonancia. Durante los días siguientes, Julian se mostró atento, inquisitivo sin llegar a lo impertinente, y siempre dispuesto a elogiar la dedicación de los monjes. Su interés por los códices antiguos era evidente, aunque a mí me pareció demasiado enfocado en volúmenes concretos, como si no explorara por curiosidad, sino por confirmación. ¿Qué impresión le causa Holmes?, le pregunté una mañana, mientras lo observábamos desde una galería. Un hombre que se esfuerza por parecer menos instruido de lo que realmente es, respondió, y que busca ser visto buscando. Era cierto. Julian se detenía ante vitrinas de manuscritos con gestos cuidadosamente estudiados. Elogiaba la caligrafía, preguntaba por los pigmentos, y mencionaba en voz alta detalles que pocos legos notarían. Pero en todo ello, Holmes percibía una cadencia ensayada, una coreografía intelectual sin alma. Un verdadero erudito se emociona en silencio, murmuró mi amigo. Este hombre interpreta un papel para una audiencia invisible. Yo intenté resistirme a la sospecha. Después de todo, ¿acaso no era legítimo que un descendiente de los Bellstone se interesara por su legado cultural? Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Qué buscaba exactamente en San Galo? ¿Un texto? ¿O una página que debía desaparecer? Fue el hermano Otto, un monje anciano con manos temblorosas pero memoria intacta, quien nos proporcionó un detalle inesperado durante una conversación junto al claustro. El joven inglés, dijo sin rodeos, canta muy bien. Cada tarde, al caer la luz, entona himnos en la capilla vacía. Su voz se eleva con tal belleza que uno olvida el mundo. ¿A qué hora, exactamente?, preguntó Holmes. Siempre entre sexta y vísperas, justo antes de que suene la campana mayor. Holmes se quedó pensativo. Aquella franja horaria coincidía, como sabíamos, con el momento en que el códice desaparecido debió haber sido sustraído. La observación no era banal. El canto llenaba la nave central, se alzaba hasta el techo de piedra y cubría todo con su resonancia. Era, en términos prácticos, una cortina acústica. Una distracción eficaz, murmuró Holmes más tarde. Mientras todos perciben la armonía, nadie escucha el eco de pasos ocultos. Yo recordé entonces el silencio abrupto que nos perturbó en la torre. ¿Y si aquella interrupción no fue técnica, sino deliberada? ¿Y si la voz que parecía celebrar lo sagrado estaba encubriendo un acto profano? El hermano Otto, sin saberlo, acababa de entregar una clave, una melodía que, lejos de revelar, enmascaraba. Fue durante una caminata informal por el huerto del monasterio cuando Holmes, de manera tan sutil que solo yo lo noté, desvió la conversación con Julian hacia el tema de las estaciones del año. «El barro en Londres es más arcilloso que en Suiza, ¿no le parece?», le dijo sin preludio. Julian sonrió, como si la observación fuera anecdótica,
y asintió cortésmente. Pero Holmes ya se había agachado un instante antes para fingir recoger una ramita caída. En realidad, había examinado el talón de su interlocutor. Más tarde, ya en nuestra celda, me mostró un fragmento de tierra adherida a su pañuelo. Tierra húmeda con trazas de hollín urbano, dijo, característica del East End londinense. No hay nada semejante en los alrededores de esta abadía. ¿Está seguro de que es reciente? El surco en la suela es profundo pero fresco. La presión indica uso continuado. Julian ha llegado aquí desde Londres, sin cambiar de calzado. No era una prueba concluyente, pero sí una grieta en la fachada del joven Bellstone. Un hombre que pretende habitar el recogimiento monástico no suele traer consigo el lodo de la ciudad. A menos, claro, que tenga algo que ocultar bajo la apariencia de devoción. Ante las preguntas directas de Holmes, formuladas con esa calma inquisitiva que desarma sin parecer agresiva, Julian afirmó haber permanecido toda la noche del robo en su celda, en ayuno voluntario y meditación. Añadió, con solemnidad estudiada, que esa práctica era común en su juventud, durante sus visitas a los benedictinos de Sussex. ¿Y nadie puede confirmarlo?, inquirió Holmes. La celda no tiene cerradura interior, replicó Julian, sin inmutarse. Pero si desean revisar mis pertenencias, adelante. No tengo nada que esconder. Se lo dijo mirando a los ojos, sin desviar la mirada. Pero había algo en la respuesta que me dejó inquieto. La forma en que fue ofrecida, no como un acto de transparencia, sino como una teatralidad esperada. Demasiado controlada. Demasiado limpia. Holmes no respondió en el momento, pero más tarde me señaló la vela consumida en la mesita de la celda. Si no salió, ¿por qué encendió una vela entera y no la consumió leyendo? ¿Oración? Las oraciones no dejan manchas de cera sobre el suelo. Aquella noche entendí que una celda puede no encerrar a nadie, y que incluso la piedra puede mentir si el silencio se le enseña bien. Había en la voz de Julian Bellstone una belleza innegable. Sus cánticos, prolongados en la acústica perfecta de la capilla, flotaban como si el aire los reconociera. A veces me detenía a escucharlo desde el pasillo y no podía evitar conmoverme. Sin embargo, cuanto más perfecta se tornaba su entonación, más difícil me resultaba confiar en ella. Uno se acostumbra, en presencia de Holmes, a desconfiar de lo que brilla demasiado. Pero en Julian no era su voz lo que perturbaba, sino el abismo entre su pureza sonora y la sombra que, a veces, asomaba en su mirada. No era tristeza, ni remordimiento. Era cálculo. Como si cada nota emitida formara parte de una partitura invisible, escrita no en pentagrama, sino en herencia. Holmes no lo juzgaba aún, pero lo observaba con la misma atención con la que uno escucha los silencios entre dos frases musicales. Era allí, en el interludio, donde se escondía la verdad. Esa noche, al escuchar por última vez su voz perderse entre los arcos góticos, pensé en la posibilidad de que un hombre pudiera ocultar un crimen, no tras un disfraz, sino tras la belleza misma. Y sentí, sin saber por qué, que la música nunca me volvería a parecer del todo inocente. Regresar a Londres desde la quietud monástica de San Galo supuso un contraste casi violento. El murmullo perpetuo de la ciudad, su pulso mecánico, nos envolvió desde el instante en que descendimos del tren nocturno en Charing Cross. Holmes, lejos de buscar reposo, se dirigió directamente a la oficina de telégrafos. Allí, con la celeridad de quien ya ha trazado la ruta mental del crimen, despachó 3 mensajes, uno al registro de herencias, otro al colegio de notarios y un tercero a un contacto cuyo nombre no mencionó en voz alta. «No hay crimen sin papel en esta ocasión, Watson», dijo al salir, mientras nos abríamos paso por Fleet Street bajo una llovizna persistente. «El pergamino es la daga, y la tinta, el veneno». Yo lo seguía sin formular preguntas. Había aprendido, con el tiempo, que cuando Holmes utilizaba metáforas
era porque los hechos estaban demasiado cerca de revelarse. Nos dirigimos al distrito legal, no como investigadores, sino como lectores entre líneas. Sabíamos que el testamento del difunto vizconde Belstone ocultaba más que voluntad. Ocultaba intención, y tal vez una omisión que no era casual, sino criminal. La ciudad nos acogía con indiferencia. Pero debajo de su rostro gris, algo estaba a punto de abrirse. Fue en el colegio de notarios donde obtuvimos la primera fisura significativa. El testamento original de Lord Belstone había sido elaborado, según constaba en los archivos, por el licenciado Arthur Penrose, un hombre de reputación sólida y décadas de práctica sin tacha. Sin embargo, el documento final, aquel que se había leído en la apertura formal tras su muerte, aparecía firmado por otro profesional, Edward Langford, un nombre que no figuraba en el historial habitual de la familia. Holmes examinó la copia del Nuevo Testamento con mirada glacial. Langford obtuvo su licencia hace apenas 2 años, murmuró. Y su dirección de despacho coincide con la de una firma que fue cerrada por falsificación documental en 1891. Curioso árbol genealógico, para un notario. No era necesario decir más. Había una sustitución. Y donde hay reemplazo repentino en asuntos hereditarios, hay motivo. Penrose, según confirmamos después, había sufrido un ataque de salud semanas antes de la revisión testamentaria. Holmes pidió ver su historial clínico y luego, como si confirmara algo que ya sospechaba, dijo simplemente: demasiada coincidencia para un corazón que nunca dio problemas en 60 años. El documento había cambiado de manos. Ahora debíamos saber si también había cambiado de verdad. El despacho de Langford se encontraba en una calle secundaria del distrito de Temple, en un edificio anodino que albergaba bufetes de poca monta y agencias de traducción legal. Holmes, ataviado como un coleccionista de manuscritos antiguos, con guantes de cabritilla y monóculo apenas insinuado, se presentó como el señor Altham, supuesto descendiente de un caballero normando, interesado en establecer la autenticidad de un pergamino de herencia dudosa. La secretaria lo hizo pasar sin sospecha alguna. Yo aguardé en una cafetería próxima, fingiendo leer el Morning Chronicle, pero en realidad contando los minutos. 32, para ser exacto. Cuando regresó, Holmes traía consigo una expresión más contenida de lo habitual, lo cual, en su lenguaje, equivalía a júbilo. El original del testamento no estaba a la vista, dijo mientras caminábamos, pero se me permitió admirar una copia sellada. No era del todo idéntica a la presentada en los archivos públicos. En particular, hay una cláusula agregada tras la rúbrica, escrita con la misma tinta, pero en un trazo ligeramente más anguloso. ¿Forjada? No aún, pero mal disimulada, lo suficiente para que un ojo torpe no lo note, y para que el mío no lo olvide. La verdad, como el crimen, tenía letra. De regreso en Baker Street, Holmes reprodujo en su escritorio la secuencia caligráfica que había observado en el despacho de Langford. Con papel milimetrado y una lupa de precisión, dibujó 2 versiones de la misma firma, una auténtica y otra con la cláusula agregada. Las diferencias eran sutiles, pero el lenguaje del pulso humano rara vez miente. Observe aquí, Watson, me dijo, señalando la B de Belstone en ambas versiones. En el original, el trazo ascendente tiene una leve curvatura hacia la izquierda, producto de la edad del firmante. En la versión alterada, esa curva desaparece. Es la mano de alguien más joven, más firme, pero que intenta imitar la vacilación. La cláusula en cuestión establecía que, a falta de descendencia directa, se transfiera la totalidad de los bienes al sobrino Julian, excluyendo cualquier reclamación posterior por vía colateral. Era una frase cuidadosamente ambigua, que dejaba abierta una puerta, mientras cerraba otras. La falsificación no reside en la firma, afirmó Holmes, sino en la continuidad fraudulenta del pensamiento. El documento fue ampliado, no reemplazado.
Ese matiz, que habría pasado desapercibido para cualquier jurista sin formación grafológica, era para Holmes el rastro inequívoco de una voluntad adulterada. El error decisivo no fue gráfico, sino gramatical. Mientras revisábamos la copia del testamento en la sala de lectura del registro, Holmes se detuvo en una frase latina inscrita al pie de la cláusula adicional. Era una fórmula común. Actum Londini 16 mensis aprilis anno domini. ¿Nota algo extraño, Watson?, preguntó, sin levantar la vista. Yo, que había tenido una educación clásica, pero no inmune al óxido de los años, la leí en silencio. A primera vista, todo parecía correcto. Pero entonces lo vi. El sexto mes. El uso de mensis como genitivo singular del mes en lugar de mensis aprilis era gramaticalmente débil. No un error flagrante, pero sí impropio del latín jurídico tradicional, especialmente en un documento notarial. ¿Langford estudió en una institución eclesiástica?, pregunté, más como provocación que por certeza. No. Ni en ninguna donde se exija el dominio del latín clásico. Este error, dijo Holmes, es propio de quienes imitan el tono sin haber vivido la lengua. Es un disfraz, no un hábito. Era una confirmación más. El documento había sido modificado por alguien con conocimientos técnicos, pero sin la formación auténtica del oficio. Y en una ironía que Holmes parecía disfrutar, fue el latín, esa lengua muerta, quien habló con más claridad que todos los notarios vivos. Esa noche, de vuelta en el silencio protector de Baker Street, Holmes se permitió por fin compartir una hipótesis que, hasta entonces, había mantenido en reserva. Lo hizo sin dramatismo, como quien presenta un resultado matemático inevitable, pero con un matiz casi humano en la voz. No creo que Julian haya actuado por codicia, dijo. No en el sentido vulgar del término. Lo que busca no es riqueza, sino pertenencia. Me sorprendió. La idea de que un crimen tuviera raíz en algo tan intangible como el deseo de identidad me obligó a reconsiderar la figura del sospechoso. ¿Pertenencia a qué? A un apellido que nunca lo nombró, respondió Holmes. A un linaje que lo sostuvo en secreto y lo excluyó en público. Si el códice confirmaba su derecho por sangre y el testamento lo negaba por omisión, la tentación de reescribir la verdad se vuelve comprensible. Me quedé en silencio. Comprendía ahora la tensión entre la voz de Julian, tan clara, y la sombra que parecía rodearlo. No era solo un hombre encubriendo un delito, sino una historia buscando ser escuchada. Holmes cerró su libreta de apuntes y encendió su pipa. A veces, Watson, dijo con tono bajo, el crimen no es más que una súplica mal formulada, y yo no supe si me hablaba a mí o a sí mismo. Volver a San Galo después de nuestra breve incursión londinense fue como reabrir un libro cuyo silencio pesaba más que sus palabras. El monasterio nos recibió con la misma austeridad, pero algo había cambiado. Tal vez no en los muros, que seguían igual de inmóviles, sino en nuestra mirada. Sabíamos ahora que bajo aquella piedra rezaban dos historias, una consagrada por la liturgia y otra escondida entre los pliegues de la vergüenza. Holmes caminó por el claustro sin prisa, observando con el mismo detenimiento con que examinaría un cadáver aún tibio. Yo, en cambio, sentí una punzada de melancolía al reconocer el olor a cera, a papiro envejecido, a incienso leve. Era como si el lugar contuviera su propio tiempo, independiente del mundo. Watson, dijo Holmes de pronto, mientras cruzábamos hacia la torre. Aquí nadie ha mentido con palabras, pero el silencio puede falsear más que un discurso. Asentí, y comprendí que estábamos allí no para buscar nuevos indicios, sino para descifrar una conciencia que llevaba un año callando. El hermano Adrian no había dicho nada desde su caída, pero el crimen no necesitaba palabras. Solo el momento exacto en que el sonido se extinguió sin razón. Fue en la capilla menor, justo después de la oración de la tarde,
cuando Holmes pidió ver al hermano Adrian. Nos condujeron a su celda con una mezcla de respeto y reserva. El monje permanecía sentado junto a un atril, sus ojos fijos en un salterio abierto, aunque no parecía estar leyéndolo. Holmes no dijo una sola palabra. Abrió con lentitud su bolsa de viaje y extrajo una pequeña campana de mano, similar a aquella que Bogle nos había mostrado semanas atrás. La sostuvo un instante, y luego hizo sonar apenas un solo repique. Breve, frágil, inquietante. La reacción de Adrian fue inmediata y brutal. Se llevó las manos al pecho, se levantó bruscamente y retrocedió hasta quedar apoyado contra la pared de piedra. Su respiración se tornó entrecortada, y sus ojos, abiertos con un pánico antiguo, no miraban la campana, sino algo que solo él veía. Holmes la guardó sin añadir nada. Luego, con la voz más baja que recuerdo haberle oído, dijo: «No fue la caída lo que lo dejó mudo, fue el sonido». Y entonces supe, con una certeza que no necesitaba confirmación clínica, que aquel hombre había escuchado algo que no podía repetirse, ni siquiera con palabras. Al día siguiente, sin que mediara petición formal, el hermano Adrian nos envió un pergamino doblado en 4, cerrado con hilo de cáñamo y una gota de cera sin sello. Su letra era frágil, irregular, como si la mano que la escribió vacilara con cada línea no por enfermedad, sino por peso moral. Lo leímos en silencio, sentados en la sala del prior. Bogle, presente también, no ocultaba su turbación. Adrian narraba cómo, durante la noche en cuestión, había subido a la torre para corregir un defecto menor en la polea de la campana menor. Al llegar, escuchó un susurro. No un murmullo cualquiera, sino un nombre. Julian. Lo vio allí, en la penumbra, con un farol cubierto y un volumen bajo el brazo. No intercambiaron palabra. Julian descendió por el pasadizo que daba al archivo, y Adrian, paralizado, no lo detuvo. «No grité», escribió, porque sabía lo que tenía en las manos. Y sabía que si hablaba, algo peor saldría a la luz. Holmes bajó la vista. No por compasión, sino por respeto, porque, en aquella confesión temblorosa, no se ocultaba solo un testimonio. Se abría una herida, la de un hombre que había callado para no traicionar. Y sin embargo, también había sido cómplice del olvido. Fue Bogle quien aportó la clave faltante, al referirse, casi con remordimiento, a una carpeta antigua que había encontrado entre los objetos personales de Adrian. Contenía cartas en alemán, fechadas en 1855, escritas durante la campaña de Crimea. Algunas firmadas, otras anónimas, pero todas con una misma alusión: acciones impropias para un hombre de Dios. Holmes las leyó con rapidez y frialdad quirúrgica. Eran relatos velados de decisiones tomadas bajo fuego, de una ejecución sumaria en una aldea tártara, de un soldado que eligió obedecer una orden que luego fue encubierta por su superior, un superior que más tarde ingresó en órdenes religiosas. Adrian. Julian descubrió esto, dijo Holmes, y lo usó, no para obtener algo, sino para garantizar el silencio. ¿Y por qué no destruir simplemente las cartas?, pregunté. Porque necesitaba conservar la amenaza. El miedo es más útil si se mantiene vivo. Me sentí invadido por un asco que no había experimentado desde mis propios días en las trincheras. No era el crimen lo que más dolía, sino la manipulación de una culpa antigua, sepultada bajo hábito y silencio. Julian no había inventado el chantaje. Solo lo había afinado. Como quien afina un instrumento antes de un concierto. Aquella noche, Holmes pidió al hermano campanero, el sustituto temporal de Adrian, que repitiera el patrón sonoro de la noche del robo, campanada por campanada, minuto por minuto. Nos reunimos en la sala de resonancia, donde una cuerda de bronce colgaba como una arteria muda. A la señal de Holmes,
El monje comenzó a tañer siguiendo el ritmo habitual del oficio de vísperas. Fue entonces, en la tercera campanada, cuando Holmes levantó la mano. «Aquí», dijo. «Este es el momento». Había un intervalo más prolongado entre la tercera y la cuarta. Apenas unos segundos, pero suficientes para permitir que alguien cruzara desde la trampilla de la torre hasta el archivo inferior sin ser oído. Holmes tomó un cronómetro de bolsillo y lo detuvo justo cuando la cuarta campana sonó. Luego lo comparó con el plano del monasterio. Exactamente 87 segundos, el tiempo justo. El crimen no había sido cometido en el silencio, sino dentro del sonido. Y eso lo hacía aún más perturbador. No se había omitido la tradición. Se la había utilizado como disfraz. Era la devoción la que, aquella noche, cubrió el paso del ladrón. Y las campanas no habían mentido. Simplemente, no habían dicho todo. Esa misma noche, cuando el monasterio volvió a envolverse en la serenidad de su canto nocturno, caminé solo hasta la celda del hermano Adrian. La puerta estaba entreabierta. Él permanecía sentado, mirando por una pequeña ventana desde donde apenas se divisaba el perfil de las montañas. No se volvió al oírme. «Leí su confesión», dije, con voz contenida. «Y creo que Holmes también la ha entendido». No hubo respuesta, pero sus manos, apoyadas sobre las rodillas, se relajaron levemente. Comprendí entonces que su silencio ya no era un encierro, sino una forma de libertad. Había hablado, sí, sin voz, pero con palabras que no buscaban absolución, sino verdad. Y la verdad, aunque incompleta, aunque dolorosa, había comenzado a salir. Al volver al claustro, el tañido de la campana menor me alcanzó desde lo alto. Por primera vez, no me pareció un llamado, ni una advertencia. Era un eco limpio, sin temor ni engaño. Holmes me alcanzó al poco rato. No habló. Se limitó a asentir, como si en aquel repique hubiese escuchado lo que ninguno de nosotros podría articular jamás. A veces, pensé, el perdón no requiere voz. Basta con que alguien lo escuche en el momento exacto. Aquel atardecer, la abadía se tiñó de un silencio expectante. Holmes, con esa serenidad que a menudo precedía sus revelaciones, pidió que todos los monjes, así como los huéspedes aún presentes, se reunieran en lo alto de la torre campanaria. Su voz no fue una orden, sino una invitación, una que no admitía réplica. Una que lo seguí en silencio, adivinando que su mente había tejido, finalmente, el hilo invisible que unía lo ocurrido. El eco de nuestros pasos ascendiendo por la escalera de piedra se mezclaba con una tensión difícil de describir, como si los mismos muros supieran que algo estaba a punto de quebrarse. Holmes tomó posición junto al mecanismo de las campanas, el mismo que había presenciado tantos siglos de plegarias, nacimientos, muertes y, esta vez, traición. Los rostros que lo rodeaban eran una mezcla de confusión y recelo, y, sin embargo, había en su postura una solemnidad que imponía silencio. «Señores», dijo al fin, «a veces no basta con escuchar la verdad, hay que hacerla sonar». La ceremonia vespertina había comenzado como cada día, con el canto monástico elevándose por las naves con una armonía que, en otras circunstancias, habría sido conmovedora. Pero aquella tarde, Holmes se mantenía firme junto al acceso al campanario, los ojos atentos a cada movimiento, como si aguardase una señal invisible. Y entonces lo hizo. Sin previo aviso, alzando la mano con una determinación que rara vez mostraba en público, Holmes interrumpió el canto y avanzó hacia el badajo de las campanas con una solemnidad que no necesitaba palabras. El abad, turbado, intentó hablar, pero Holmes ya había tomado el instrumento con una delicadeza que contradecía su aparente frialdad. «Perdonen esta interrupción», murmuró con una inclinación breve.
pero hay una verdad que solo puede pronunciarse con bronce. Los monjes, paralizados entre el deber y la desconcierto, guardaron silencio. Holmes, entonces, cerró los ojos un instante, como para afinar su memoria, y alzó el badajo. Fue el primer tañido, profundo, vibrante, casi ancestral, el que marcó el inicio de su exposición. Cada campanada que siguió fue una palabra en un idioma que solo Holmes parecía entender por completo. No era una melodía al uso, ni un simple repique ceremonial. Era, más bien, una reconstrucción sonora del crimen, una secuencia precisa de sonidos que hablaban sin voz. «Escuchen», dijo entre tañido y tañido. Este fue el llamado que cubrió el crujido del cerrojo. Una nueva campanada resonó, más breve, metálica. Y esta, la distracción que enmascaró el paso furtivo por el ala norte. Otra, apenas vibrante, que pareció rozar el aire. Yo observaba los rostros a nuestro alrededor. El hermano Adrian había bajado la mirada. El abad parecía presa de un conflicto moral. Pero fue Julian, el sobrino, el estudioso, el huésped respetuoso, quien tensó las manos con una rigidez alarmante. Holmes, sin mirarlo aún, prosiguió. Cada sonido, señores, tiene su sombra. Y esta secuencia, fue repetida no para alabar a Dios, sino para robar en su nombre. Una última campanada, aguda como un juicio, cortó el aire de la torre. El silencio posterior fue absoluto. La quietud que siguió al último tañido fue más elocuente que cualquier palabra. Holmes, sin apartarse del mecanismo, giró lentamente la cabeza hacia Julian, cuyos ojos no pudieron sostener los suyos. Fue apenas un instante. Una crispación en los labios, un temblor en la mandíbula. Y luego, el movimiento súbito. Julian giró sobre sus talones, en dirección al pasillo lateral que conectaba la torre con la biblioteca. Su intento de huida fue más instintivo que racional. Y fue su instinto, precisamente, lo que lo traicionó. No gritó, no suplicó. Solo corrió. Rápido, pero no lo suficiente. Yo lo seguí con una determinación que no me era ajena, aunque rara vez me agradaba ejercerla. Lo alcancé al borde del rellano, y fue mi mano, no la de un juez, sino la de un testigo obligado, la que lo detuvo. «Por favor, señor Julian», dije con voz baja, «no hay necesidad de añadir vergüenza al dolor». Él no respondió. Se dejó conducir de vuelta, el rostro descompuesto, la respiración irregular. Holmes no dijo una palabra, pero sus ojos reflejaban la certidumbre que solo otorga el tiempo cuando ha sido correctamente escuchado. Apenas recobrado el orden en la torre, Holmes pidió que lo dejaran inspeccionar la estructura. No era una petición caprichosa. Su mirada había estado fija, desde el principio, en una grieta apenas perceptible en la base de la campana agrietada, aquella que ya no emitía sonido alguno. Con dedos meticulosos, palpó los bordes irregulares, hasta que su mano se detuvo en un punto preciso. Introdujo cuidadosamente la punta del bastón, y lo que extrajo fue un paquete envuelto en tela de lino, endurecido por restos de cera. Lo desarrolló ante todos, con el cuidado de quien desvela algo más que un objeto. El códice perdido, intacto, cubierto de polvo y tiempo, pero inequívocamente auténtico. Los suspiros ahogados entre los presentes fueron prueba de su reconocimiento. «El manuscrito», murmuré, con una mezcla de asombro y alivio. Holmes asintió, aunque su expresión no reflejaba júbilo, sino algo más profundo. La gravedad de haber desenmascarado no solo un crimen, sino una intención. «La cera», dijo, «fue usada para fijar la tela al metal. Un escondite tan sencillo como eficaz, siempre que nadie escuche». Y yo comprendí, con un estremecimiento, que había sido el silencio de esa campana lo que, en última instancia,
había delatado la verdad. Con el códice abierto entre las manos del abad, el peso de la historia cayó sobre nosotros con la fuerza de aquello que se reveló demasiado tarde. Allí, en una anotación marginal, escrita por el propio vizconde Bellstone, se leía con claridad: «Declaro, sin reserva, que Julian R. es mi heredero legítimo, que la sangre no lleva apellido, no niega su verdad. La firma, la tinta, incluso la grafía, todo era genuino». Holmes, de pie junto a mí, permanecía inmóvil, como si supiera que ya no había deducción capaz de remediar lo que el tiempo había negado. Julian, ahora sentado y con el rostro cubierto por las manos, no ofreció justificación. Lo que había buscado con desesperación: un nombre, un reconocimiento, una restitución. Había estado allí todo el tiempo, aguardando un gesto de confianza que nunca llegó. Si hubiese esperado, murmuré sin pensar, si hubiese confiado. Holmes cerró los ojos un instante. «La impaciencia, Watson», dijo suavemente, «es la forma más discreta del miedo». Y mientras el sol declinaba sobre la abadía, comprendí que no siempre la justicia llega a tiempo. A veces, solo llega, y en su llegada, deja tras de sí un eco de lo que pudo haber sido. Apenas despuntaba la mañana cuando Holmes, con una sobriedad que rozaba la reverencia, depositó el códice en manos del conservador principal de la Biblioteca Británica. El manuscrito, cubierto aún por rastros de cera endurecida y con el borde inferior levemente chamuscado, fue recibido como se recibe aquello que ha sobrevivido al olvido, con dignidad intacta. Holmes había añadido, en letra menuda pero firme, una serie de notas marginales que documentaban no solo su recuperación, sino también la naturaleza moral de su contenido. Genealogías borradas, nombres rescatados y un legado de silencios impuestos por intereses antiguos. Mientras lo observaba cerrar la caja de conservación, comprendí que no todos los tesoros son valiosos por su belleza. Algunos lo son por lo que han callado durante siglos. En la penumbra del despacho, Holmes murmuró con voz apenas audible: «Los libros, Watson, no mueren, solo esperan a ser oídos». El señor Bogle partió 2 días después, con su abrigo de viaje gastado y un maletín que, por primera vez desde su llegada, parecía más liviano. Le acompañamos a la estación de Paddington bajo una llovizna tenue que hacía vibrar los adoquines como si la ciudad misma recordara. En el andén, Holmes y él intercambiaron unas pocas palabras en bajo alemán, que no me atreví a interrumpir. Pero lo que sí percibí, con claridad meridiana, fue el alivio en los ojos del bibliotecario. Ya no era el hombre devorado por la culpa, sino alguien que había completado una tarea no solo profesional, sino profundamente íntima. Antes de subir al vagón, me tendió la mano con una sonrisa cansada. «Algunos silencios, Dr. Watson», dijo en tono pausado, «se heredan como se hereda una casa en ruinas, pero hay días en que basta con dejar que una campana suene para saber a quién pertenecía». Y con ese eco colgando en el aire, lo vimos desaparecer entre la niebla, rumbo a un país donde los secretos, por fin, podrían descansar. Desde nuestro regreso, y pese a la serenidad que parecía envolver el caso resuelto, he notado que ciertos sonidos, habituales, incluso anodinos, han adquirido para mí un peso inusitado. El tintinear de una taza, el crujir de una tabla en el suelo, o el tañido distante de una iglesia cualquiera, despiertan en mi memoria un eco que no cesa. Es extraño cómo, en aquel monasterio apartado, el crimen no fue marcado por la sangre, sino por la ausencia exacta de un tañido. Un sonido que debía estar y no estuvo. Como si la verdad misma hubiese elegido expresarse no con gritos, sino con un hueco en la música del mundo. Holmes, por supuesto, continúa sus investigaciones con la misma meticulosidad de siempre. Pero yo, en mis noches más sosegadas,
Vuelvo una y otra vez a aquella torre, a aquel badajo detenido en el aire, y al rostro lívido del hermano Adrian cuando entendió que el silencio, en manos de Holmes, podía hablar. Hay en las campanas una voz ancestral que no admite fingimientos, y aunque callen, algo de ellas sigue vibrando en la piel, en la conciencia, en la culpa. Las palabras se borran, los gestos se olvidan, pero un sonido, ese sonido, permanece. Porque hay crímenes que no necesitan confesión cuando el eco se convierte en testigo. He comprendido, tras tantos años junto a Holmes, que no todos los misterios terminan con una respuesta. Algunos, incluso los resueltos, dejan una estela de incertidumbre que flota como polvo en la luz. La justicia, por mucho que se alcance, rara vez es completa. Suele dejar esquinas sin barrer, nombres que no serán reivindicados y decisiones cuya moralidad se desvanece con el tiempo. El caso del códice perdido en San Galo no fue distinto. Sí, la verdad salió a la luz, el culpable fue desenmascarado y el legado restaurado. ¿Pero acaso eso borró los años de silencio, la vergüenza acumulada, las vidas deformadas por una historia mal contada? Number. Lo esencial, como el apellido que Julian buscaba reclamar, como la voz que el hermano Adrian nunca recuperó, sigue flotando, sin asentarse del todo. Holmes lo expresó en una de sus raras confesiones crepusculares, con un suspiro casi humano. A veces, Watson, resolver el crimen no es lo mismo que reparar el daño. Así termina este relato, no con un aplauso, sino con una resonancia que no se apaga. Porque algunas verdades llegan demasiado tarde, y otras, cuando llegan, no encuentran oídos dispuestos. Lo que queda en el aire, querido lector, es lo que tal vez nunca se podrá nombrar. Pero ¿acaso eso también sea parte de la justicia? Dejar espacio para lo que aún no sabemos comprender. Hay crímenes que se resuelven con pruebas y otros que solo se desvelan por el temblor de una voz o el eco persistente de una campana. A veces, la justicia llega no como un golpe de martillo, sino como un susurro que resuena entre las piedras antiguas y los silencios heredados. Yo, por mi parte, sigo oyendo aquel tañido cada vez que Londres se sumerge en la bruma. No como un recuerdo, sino como una pregunta sin respuesta del todo. Porque hay verdades que no se dicen, se sienten, y permanecen, inalterables, más allá del juicio y del tiempo. ¿Crees que Julian habría seguido el mismo camino si hubiera sabido toda la verdad desde el principio? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó en ti como lo hizo en mí, te invito a dejar tu impresión, compartirla con quienes aman los enigmas envueltos en campanas y manuscritos, y a suscribirte para no perderte el próximo misterio que se esconde entre las sombras. Porque a veces lo más revelador es lo que casi nadie escucha.